Jonathan Gray siempre había sido un hombre de precisión discreta, nacido en una familia de relojeros en un tranquilo pueblo inglés. Su vida giraba en torno a engranajes, resortes y el delicado tic-tac del tiempo. Su padre le enseñó el oficio cuando era un niño, y para cuando cumplió los 16, Jonathan podía reparar incluso los mecanismos más intrincados con los ojos vendados. Pero a diferencia de sus compañeros, que buscaban el glamour de la innovación, Jonathan encontraba consuelo en preservar lo antiguo. Creía que cada reloj tenía un alma, y arreglar uno era como revivir un pedazo de historia. Después del fallecimiento de su padre, Jonathan se mudó a la ciudad en busca de trabajo y propósito. Fue entonces cuando encontró su lugar en el Banco Central, una imponente institución que albergaba no solo riqueza, sino también historia. Los grandes salones del banco estaban adornados con relojes antiguos, desde ornamentados relojes de péndulo hasta intrincados relojes de bolsillo exhibidos en vitrinas. Jonathan rápidamente se convirtió en el relojero de confianza del banco, cuidando su colección con reverencia. Durante más de 20 años caminó por los mismos pulidos suelos de mármol, saludó a los mismos guardias y mantuvo meticulosamente los relojes del banco. Su favorito era el gran reloj antiguo del salón central, que se alzaba sobre todos los demás. Su ornamentado marco dorado y sus números romanos lo convertían en un símbolo del prestigio del banco. Jonathan a menudo bromeaba diciendo que era lo único que mantenía la honestidad del tiempo en un lugar donde las fortunas podían cambiar con una sola transacción. A pesar de sus años en el banco, Jonathan llevaba una vida humilde. Su pequeño taller encima de una cafetería en el barrio más tranquilo de la ciudad estaba lleno de tic-tacs, el aire impregnado con el aroma a aceite y pulimento. Sus noches las pasaba leyendo manuales empolvados sobre mecanismos antiguos o dibujando planos de las piezas de relojería que esperaba restaurar algún día. Rara vez salía. El tiempo, tanto literal como figurativamente, era su única compañía. El gran reloj del salón principal del banco era más que un simple cronometrador. Era una pieza de historia, un artefacto que había velado por la institución durante 2 siglos. Cuando de repente dejó de hacer tic-tac una mañana lluviosa, el personal quedó desconcertado, pues desde que cualquiera podía recordar, su ritmo constante había marcado las horas sin falta. Los directores del banco, conscientes de la importancia simbólica del reloj, llamaron a Jonathan Gray, el relojero más hábil que pudieron encontrar. Jonathan llegó al banco al día siguiente, con su gastada caja de herramientas firmemente en la mano, la correa de cuero suave por años de uso. Sin perder un momento se dirigió al gran reloj que dominaba el salón central. La enorme pieza de relojería era una estructura imponente, que se elevaba sobre el suelo de mármol con un aire de tranquila majestuosidad. Su carcasa exterior era una obra maestra de arte, dorada con intrincados patrones que captaban la luz y la reflejaban en un cálido tono dorado. Pero debajo de esta fachada ornamental yacía una compleja red de engranajes, resortes y palancas, un elaborado mecanismo cuyos secretos estaban ocultos al observador casual. Jonathan se puso a trabajar con una precisión experimentada. Sus dedos hábiles se movían con destreza sobre los componentes envejecidos, mientras comenzaba una cuidadosa inspección que se extendería por horas. Cada rueda dentada, cada pivote, cada tornillo fue examinado bajo el parpadeante brillo de su lámpara. Entonces, en medio de las vistas familiares de bronce pulido y hierro, vio algo inusual, una pequeña cuña metálica incrustada profundamente entre los engranajes. No era un fragmento suelto o un trozo de escombro accidental que podría haberse introducido con el tiempo. No, esta cuña parecía haber sido colocada allí deliberadamente, con un propósito e intención, quizás décadas atrás, o incluso más tiempo. La presencia de esta cuña inmediatamente despertó la curiosidad de Jonathan y le provocó una punzada de inquietud. Pero lo que lo cautivó aún más fue un descubrimiento hecho poco después. Bajo capas de mugre y polvo acumulados en el mecanismo interno, Jonathan descubrió una inscripción finamente grabada. Las delicadas letras deletreaban un nombre y una fecha. Hecho por Edmund Westphal, 1823. La escritura era tenue pero inconfundible, oculta como si el creador hubiera pretendido que permaneciera en secreto, revelada solo a aquellos que miraran lo suficientemente de cerca. A Jonathan se le aceleró el corazón al reconocer el nombre de inmediato.
Edmund Westphal era una figura renombrada en los círculos de la relojería, un célebre relojero del siglo XIX conocido no solo por su habilidad, sino por sus diseños elaborados y casi excéntricos que rozaban lo teatral. Westphal era famoso por empujar los límites de la relojería, mezclando el arte con la ingeniería de maneras que pocos se atrevían a intentar. Sin embargo, Jonathan se sintió perplejo. ¿Por qué un maestro artesano como ese ocultaría deliberadamente su propio nombre dentro del mecanismo? Era un acto extraño e inusual para un hombre que era conocido por alardear con orgullo de su genio y su artesanía. Con cuidado, Jonathan garabateó el nombre y la fecha en su gastado cuaderno, guardando el pensamiento para más tarde, mientras volvía su atención a la tarea que tenía entre manos: reparar el reloj. Una vez que las reparaciones estuvieron completas y el reloj reanudó su tic-tac constante y digno, Jonathan sintió una persistente inquietud. El misterio de la inscripción permanecía en su mente, negándose a desvanecerse. Lo carcomía un susurro sutil pero insistente que tiraba de los bordes de sus pensamientos. Su sospecha se profundizó cuando, al examinar el reloj más a fondo, descubrió una extraña serie de ranuras ocultas detrás de la placa frontal del reloj. Estas ranuras parecían rieles o guías, como si la propia estructura del reloj ocultara algo más, un secreto esperando ser descubierto. Su curiosidad se avivó aún más por un comentario casual de uno de los gerentes del banco durante una breve conversación. El gerente mencionó de pasada que las bóvedas debajo del banco habían formado parte del edificio desde su construcción original, un hecho que Jonathan desconocía. La idea de que el reloj pudiera estar conectado a algo tan significativo como las bóvedas plantó una semilla de sospecha en su mente. ¿Podría ser realmente posible que Edmund Westphal hubiera diseñado un acceso secreto, un pasadizo oculto que llevara directamente a la bóveda del banco? La idea parecía emocionante y peligrosa a la vez. Impulsado por esta posibilidad tentadora, Jonathan comenzó a profundizar en la vida y obra de Westphal. Su investigación descubrió una historia sombría. Edmund Westphal había muerto en circunstancias misteriosas poco después de la instalación del reloj, su prometedora carrera truncada trágicamente antes de que pudiera alcanzar plenamente la fama y el reconocimiento que sus últimos diseños podrían haberle asegurado. Sumándose a la intriga, Jonathan descubrió susurros entre coleccionistas de antigüedades y orologistas sobre una leyenda que rodeaba el nombre de Westphal. Se decía en voz baja que Westphal se había jactado una vez de crear la pieza de relojería definitiva, no solo un reloj, sino un dispositivo que le otorgaría a su dueño acceso a una riqueza inimaginable y fortunas secretas. La mayoría descartaba estas historias como meras fantasías, las exageraciones de un hombre conocido por su estilo teatral y su amor por el drama. Pero Jonathan no era tan rápido en descartarlas. Algo empezaba a encajar, y él estaba decidido a descubrir la verdad. Impulsado por la curiosidad, rastreó a los descendientes de Westphal, localizando finalmente a un tataranieto que vivía en un pequeño pueblo. Para su sorpresa, el hombre lo recibió cálidamente y reveló algo increíble. Un diario transmitido de generación en generación, que se decía que contenía las reflexiones personales y los planes inacabados de Edmund. Mientras Jonathan hojeaba sus páginas amarillentas, su corazón se aceleró. El diario describía el secreto de Westphal. El reloj del Banco Central había sido diseñado como una puerta de enlace encubierta, un mecanismo elaborado que desbloquearía una puerta oculta que conducía directamente a las bóvedas inferiores del banco. Westphal había tenido la intención de usarlo él mismo, pero el destino había intervenido. Días después de la finalización del reloj, había muerto en un accidente, atropellado por un carruaje en las calles. El secreto del reloj, junto con su ambicioso plan, había muerto con él. Jonathan se sentó en su pequeño taller esa noche, el tenue resplandor de una sola lámpara iluminando el diario de Westphal. Las palabras bailaban en las páginas frágiles, cada una susurrándole una oportunidad que nadie más había visto en más de 2 siglos. Era un humilde artesano, sí, alguien que había pasado su vida rodeado de engranajes que hacían tic-tac y correas de cuero gastadas. Pero también era un hombre que había luchado para llegar a fin de mes, que había soportado silenciosamente el peso de la modestia mientras anhelaba algo más. Mientras unía los detalles del mecanismo de Westphal, la idea comenzó a formarse.
Al principio fue simple, solo un destello de una idea. ¿Y si pudiera terminar lo que Westphal nunca pudo? El plan creció en su mente como los intrincados mecanismos de un reloj, cada detalle encajando en su lugar. Jonathan usaría su acceso al reloj, un privilegio otorgado solo a los de confianza, para explorar todo su mecanismo. En los días siguientes, probaría las ranuras y pestillos ocultos que Westphal había descrito. Una vez que estuviera seguro de que la puerta secreta podía abrirse, esperaría el momento perfecto. Una tarde-noche, cuando el banco estuviera cerrado y los salones en silencio. El riesgo era innegable, pero también lo era la recompensa. Jonathan había visto las bóvedas durante sus décadas de trabajo para el banco, vislumbrando las filas de cajas de seguridad doradas y las pilas de efectivo destinadas a transferencias corporativas. Si el viejo túnel que Westphal describía aún existía y conducía a una salida discreta, Jonathan podría escapar sin siquiera poner un pie fuera del edificio. El primer paso fue el reconocimiento. Durante la semana siguiente, Jonathan se quedó hasta tarde en el banco, bajo el pretexto de asegurar el continuo funcionamiento del reloj después de la reparación. Con su rostro familiar y su reputación de confianza, nadie cuestionó su presencia. Examinó cuidadosamente las ranuras y los pestillos, probando los movimientos descritos en el diario. Una noche, su persistencia dio sus frutos. La puerta oculta se abrió con un gemido amortiguado, revelando una estrecha y polvorienta escalera que descendía a la oscuridad. El corazón de Jonathan palpitó mientras entraba con una linterna. El aire estaba húmedo y viciado, y las telarañas se aferraban a las esquinas de las paredes de piedra. El túnel estaba allí, tal como Westphal había dicho, alejándose del banco y hacia una salida discreta, en un edificio a varias cuadras de distancia. Una antigua cochera abandonada que había caído en el olvido. Una vez confirmada la ruta de escape, pasó a la siguiente etapa de su plan, la noche del robo. Jonathan conocía bien los sistemas de seguridad del banco. Las cámaras y alarmas modernas no lo notarían en la cámara del reloj, pero la bóveda misma era otra historia. Tendría que ser rápido y metódico, tomando solo lo que pudiera cargar y sin dejar rastro de su implicación. Dedicó varios días largos a una preparación meticulosa. Cada detalle importaba. Jonathan estudió cuidadosamente los patrones de seguridad de los guardias del banco, observando desde puntos de vista discretos con qué frecuencia hacían sus rondas, cuánto tiempo permanecían en cada punto de control y las sutiles variaciones en sus horarios. Memorizó el horario de sus patrullas al minuto, entendiendo con precisión cuándo ocurrirían las brechas en la vigilancia. Este conocimiento era crucial para que su plan tuviera éxito sin ser detectado. También adquirió una gran bolsa de lona, lo suficientemente resistente como para transportar pesadas pilas de efectivo, pero sencilla y discreta para no llamar la atención. Era el tipo de bolso que un comerciante común podría llevar, mezclándose sin problemas con el entorno. Además, Jonathan reunió una variedad de herramientas especializadas necesarias para eludir las complejas cerraduras internas de la bóveda. Noche tras noche, en la soledad de su taller, practicó el uso experto de ganzúas, pequeñas palancas y taladros de precisión, perfeccionando su destreza y velocidad. Durante todo este tiempo mantuvo una cuidadosa fachada. Sus acciones estaban enmascaradas por la imagen de un viejo relojero excéntrico, absorto en sus retoques y reparaciones habituales. Nadie sospechaba la gravedad de lo que se estaba gestando bajo la superficie. Sin embargo, a pesar de su meticulosa planificación y sus manos firmes, una sombra de duda comenzó a colarse en su mente. ¿Podría realmente lograrlo? Estaba un hombre que había pasado toda una vida viviendo honesta y tranquilamente, realmente preparado para arriesgarlo todo por la promesa de la riqueza. El peso del dilema moral lo oprimía en los momentos de tranquilidad, pero luego sus pensamientos volvían a Westphal, la brillantez que debió haberle costado diseñar un mecanismo tan ingenioso y los sueños que habían muerto con él hace tantos años. Jonathan se recordó a sí mismo que esto era más que un simple robo a un banco. Estaba completando un legado, cumpliendo la visión de un hombre que había dejado un secreto para que alguien digno lo encontrara. La última pieza de su elaborado plan era el momento. Eligió un viernes por la tarde, justo después de que el banco cerrara sus puertas para el fin de semana. Las calles de la ciudad estarían tranquilas.
El bullicio habitual reemplazado por una calma inquietante. Cualquier discrepancia en el inventario de la bóveda no se notaría hasta el lunes por la mañana siguiente, dándole a Jonathan tiempo suficiente para desaparecer. Para entonces, estaría muy lejos, viviendo una nueva vida con una fortuna segura en su poder. Con todo en su lugar y sus nervios tensos de anticipación, Jonathan se encontraba solo en su taller. El frágil diario que contenía los secretos de Westfall reposaba en su banco de trabajo, junto a la variedad de herramientas que había preparado. Era un momento de calma antes de la tormenta. La noche del viernes finalmente llegó. Las grandes puertas del banco se cerraron con un fuerte golpe, señalando el comienzo del silencio del fin de semana. Jonathan se quedó atrás, como solía hacer, limpiando metódicamente sus herramientas y haciendo los últimos ajustes a los delicados mecanismos del reloj. Para los guardias de seguridad que hacían sus rondas, él era solo el inofensivo viejo artesano terminando su rutina de trabajo. Cuando los pasos del último guardia se desvanecieron después de su control de las 8 p.m., Jonathan se esforzó por escuchar el sonido de la pesada puerta principal cerrándose. El edificio estaba vacío ahora, cada pasillo y salón tragado por el silencio. Esperó otra hora en un silencio casi total, sus nervios tensos reflejando la tensión en los resortes y cuerdas finamente afinados del reloj que había reparado. Luego, precisamente a las 9 de la noche, Jonathan se puso un par de guantes nuevos y recuperó silenciosamente la bolsa de lona que había escondido debajo de su banco de trabajo. La abrió para revelar las herramientas que había elegido con cuidado. Una pequeña palanca, un juego de delicadas ganzúas, una linterna potente pero compacta y un taladro de precisión. Cada artículo estaba dispuesto meticulosamente, listo para la tarea que tenía por delante. Con movimientos deliberados y practicados, se dirigió al gran reloj. Usando años de experiencia, abrió la placa oculta en la parte trasera con facilidad. El suave clic del mecanismo fue casi reconfortante, una señal de que todo funcionaba como en sus innumerables pruebas. Cuando el panel se abrió, la estrecha escalera oculta detrás de la placa frontal del reloj se reveló una vez más. El aire estaba húmedo y pesado mientras descendía a la oscuridad. Un leve olor terroso se mezclaba con el aroma a vejez y abandono. Mientras la linterna de Jonathan atravesaba la oscuridad, su haz reveló un pasadizo revestido de piedra, frío, silencioso y aparentemente intacto durante siglos, que conducía directamente debajo de la bóveda del banco. Hizo una pausa por un momento, maravillándose del genio de Westfall. Este túnel no era simplemente una ruta de escape. Era una arteria secreta que conducía directamente al corazón del tesoro del banco. Al final del pasaje, Jonathan se encontró con la barrera final, una reja de metal oxidado. Había estado intacta durante más de 200 años, sus pernos corroídos y congelados por el tiempo. Pero con manos firmes y una concentración inquebrantable, el taladro de Jonathan rápidamente se encargó de las viejas fijaciones. Con cuidado, apartó la pesada reja, revelando el nivel inferior de la bóveda, tenuemente iluminado, más allá. Sin dudar, se metió en la bóveda, el peso de lo que estaba a punto de hacer presionándolo como las paredes de piedra a su alrededor. La bóveda era una obra maestra de seguridad moderna, pesadas puertas de acero, paredes reforzadas y cerraduras biométricas. Pero el plan de Jonathan no se basaba en la fuerza bruta o la tecnología. Sabía que una sección de la bóveda contenía efectivo listo para transferencias corporativas, ya empaquetado cuidadosamente en fardos. Esos paquetes se guardaban en jaulas reforzadas con cerraduras no electrónicas, sino mecánicas, cerraduras que él sabía que podía abrir. Trabajó metódicamente, sus manos firmes a pesar de su corazón acelerado. La cerradura se abrió después de varios minutos tensos, y Jonathan deslizó la puerta de la jaula. Dentro había pilas de billetes, fuertemente atados con plástico. Llenó su bolsa de lona con cuidado, manteniendo el peso manejable pero maximizando la cantidad que podía llevar. Cada fardo era de $100,000, y cuando cerró la cremallera de la bolsa, había metido poco más de $5 millones. Retomó sus pasos de regreso al túnel, sus movimientos rápidos pero deliberados. Podía sentir cómo los segundos se escapaban, cada uno acercándolo al momento en que alguien pudiera notar la discrepancia. La bolsa de lona pesaba mucho sobre su hombro, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. En el extremo más alejado del túnel, Jonathan emergió en la antigua cochera,
Había preparado esta salida de antemano, despejando escombros y asegurándose de que las viejas puertas pudieran abrirse fácilmente. Su coche de escape estaba estacionado justo afuera, un vehículo discreto que no llamaría la atención. Cargó la bolsa en el maletero y echó un último vistazo a la entrada del túnel antes de sellar las puertas detrás de él. El viaje a casa fue surrealista. Las calles de la ciudad estaban tranquilas y el peso de sus acciones comenzó a asentarse. Todavía podía oler la tierra húmeda del túnel, sentir la tensión en sus músculos por llevar la bolsa. Pero cuando llegó a su modesto apartamento, no se detuvo a pensar. En cambio, vació la bolsa en su banco de trabajo, contando cada fardo con meticuloso cuidado. 5.2 millones de dólares, suficiente para cambiar su vida para siempre. Jonathan sabía que no podía simplemente desaparecer. Eso levantaría sospechas. En cambio, fue a trabajar a la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado, manteniendo la misma calma de siempre. Pero en el fondo de su mente ya estaba elaborando la siguiente parte de su plan. ¿Cómo borrar cualquier conexión con el robo? Desechó sus herramientas pieza por pieza, dispersándolas en diferentes lugares de la ciudad. Limpió a fondo el taller de cualquier evidencia y se aseguró de que el diario fuera quemado en su chimenea, sus secretos reducidos a cenizas. En cuanto a su conexión con el reloj, lo dejó reparado y funcionando perfectamente. Una reliquia histórica sin nada peculiar. El banco no notó la falta de efectivo hasta el lunes por la mañana, y para entonces Jonathan ya se había mezclado de nuevo con el tranquilo ritmo de su vida. Pero por primera vez en décadas no contaba minutos ni centavos. Contaba algo mucho más valioso: la libertad. Mientras Jonathan contaba los billetes en su taller tenuemente iluminado, una rara sonrisa cruzó su rostro. Su modesto entorno nunca se había sentido tan lujoso, sabiendo que ahora albergaba una fortuna que podría cambiar su vida para siempre. Pero antes de que pudiera siquiera comenzar a planificar su próximo movimiento, un golpe inesperado en la puerta destrozó su momento de triunfo. Sorprendido, Jonathan guardó rápidamente la bolsa de lona debajo de una tabla suelta del suelo. Abrió la puerta y encontró a dos hombres con trajes oscuros y zapatos pulidos de pie allí. Parecían fuera de lugar en su humilde vecindario, demasiado limpios, demasiado elegantes. Uno de ellos habló, con voz tranquila pero autoritaria. «Señor Gray, ¿verdad? Necesitamos hablar». Invitándolos a entrar con cautela, Jonathan notó su atuendo impecable y la falta de insignias. No eran policías. Uno de ellos se presentó como el señor Bellamy, afirmando representar a un grupo interesado en mantener la discreción sobre ciertos eventos. El pulso de Jonathan se aceleró. «¿Qué eventos?», Zrenia preguntó, fingiendo inocencia. Bellamy sonrió, colocando una delgada carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías de Jonathan entrando al túnel, borrosas pero inconfundibles. También había imágenes granuladas de él arrastrando la bolsa de lona hasta la cochera. «Verá», comenzó Bellamy, «sabíamos del túnel. De hecho, los arquitectos originales del banco eran conscientes de su existencia, pero en lugar de sellarlo, decidieron usarlo a su favor». La confusión de Jonathan se profundizó. Bellamy se inclinó más cerca. «El banco está asegurado por mucho más de lo que usted robó. Su pequeña operación nos ayuda a reclamar una cuantiosa suma de la compañía de seguros mientras mantenemos intacto el inventario de la bóveda. Pero ahora necesitamos su cooperación». Bellamy explicó los términos sin rodeos. Jonathan podía aceptar trabajar con ellos en futuras operaciones o entregarían la evidencia a las autoridades. Incluso insinuaron cómo podrían manipular la narrativa para retratar a Jonathan como un maestro criminal que había estado planeando el robo durante años. «¿Para qué me necesitan?» «Key Component Placement», preguntó Jonathan, con la voz temblorosa. «No solo buscamos dinero. Hay ciertos activos, oro, documentos raros, joyas, que son mucho más difíciles de asegurar. Sus habilidades con los mecanismos y su discreción lo hacen valioso para nosotros. Esto no es solo algo de una sola vez, Gray». Jonathan se sentó en silencio, el peso de la situación cayendo sobre él. Había pensado que la parte más difícil del robo había terminado, pero ahora estaba atrapado en un juego más grande y peligroso. Los hombres le dieron 48 horas para decidir. Después de que se fueron, la mente de Jonathan se aceleró. Podía optar por cumplir,
arriesgando su libertad y su moral por un sindicato criminal, o intentar burlarlos y escapar por completo. El diario que había destruido lo atormentaba. El fracaso de Westfall parecía un presagio. Ah, ya veo dónde me desvié. Vamos a refinar la historia para centrarnos en que Jonathan ayuda al sindicato mientras elabora un plan potencial para poner las cosas a su favor. Aquí hay una continuación que se alinea con tu idea. Jonathan deambulaba por su taller tenuemente iluminado, el sonido de las herramientas chocando entre sí, puntuando el silencio. El sindicato no le había dado opción. Tendría que cooperar. Pero si iba a crear algo para ellos, se aseguraría de que también sirviera a sus intereses. Con manos temblorosas, extendió planos sobre la mesa. La solicitud era clara: diseñar un dispositivo para ayudar al sindicato a acceder a sistemas de alta seguridad sin dejar rastro. Tenía que ser infalible, rápido e irrastreable, una hazaña que incluso Westfall no había logrado. El talento de Jonathan para la ingeniería no estaba en duda. Podía construir lo que querían, pero no les daría algo tan poderoso sin una salvaguarda, una que no notarían hasta que fuera demasiado tarde. 48 horas después, Jonathan se encontraba en la fábrica abandonada donde el sindicato lo había convocado. Llevaba una maleta negra, cuyo contenido brillaba bajo la tenue luz de las lámparas parpadeantes del techo. El líder del sindicato, un hombre de ojos penetrantes llamado Víctor, se apoyaba en una viga oxidada. Sus dos ejecutores se cernían cerca, silenciosos e imponentes. «Bueno», dijo Víctor arrastrando las palabras, «lo has logrado». Jonathan abrió la maleta, revelando un elegante dispositivo. Era pequeño, no más grande que un libro de bolsillo, con un acabado negro mate y una interfaz azul brillante. «Esto hará lo que necesitan», dijo Jonathan con calma. «Es el sistema de bypass más avanzado jamás creado. Podrán descifrar cualquier sistema en menos de 3 minutos». Víctor tomó el dispositivo, estudiándolo. «Impresionante. Casi pensé que intentarías algo inteligente». Jonathan le sostuvo la mirada. «Eso no terminaría bien para mí, ¿verdad?». Víctor sonrió. «No, no lo haría». Los hombres a su alrededor se rieron, pero Jonathan se mantuvo en silencio. Sabía la verdad. El dispositivo funcionaba, pero tenía una función oculta. Cada vez que se usara, enviaría silenciosamente señales encriptadas a un servidor que Jonathan había configurado, registrando su ubicación y actividad. Era un rastro de migas de pan que podría usar si necesitaba influencia o una ruta de escape. Víctor asintió con aprobación. «Te has ganado un poco más de tiempo, Jonathan. Pero recuerda, esto no ha terminado. Te llamaremos de nuevo cuando te necesitemos». Mientras el sindicato se marchaba con el dispositivo, Jonathan se permitió un pequeño respiro. Había ganado tiempo y había sembrado las semillas para su supervivencia, pero mientras las puertas del almacén se cerraban detrás de él, sabía que el reloj no se detenía. ¿Descubrirían la función oculta del dispositivo? ¿Volverían antes de lo esperado? Jonathan se sentó solo en su taller, mirando su servidor encriptado. El sindicato había empezado a sospechar, pero aún no lo habían descubierto por completo. Había modificado la señal para seguir rastreando sus acciones sin levantar más alarmas, pero era solo cuestión de tiempo antes de que alguien como Marco encontrara la encriptación más profunda. Aún así, había registrado suficientes datos para pintar un panorama condenatorio. Marcas de tiempo de los movimientos del sindicato, ubicaciones que frecuentaban y patrones de actividad. Combinado con su conocimiento de sus operaciones, tenía suficiente para implicar a Víctor y sus hombres en varios crímenes de alto nivel. Jonathan sabía que no podía acudir a la policía local. O estaban corruptos o estaban por encima de sus posibilidades al tratar con un sindicato como el de Víctor. En cambio, se puso en contacto con una vieja conocida, la agente especial Claire Donovan del FBI. Años atrás, se habían cruzado durante una investigación sobre tecnología del mercado negro. Aunque no habían terminado en los mejores términos, Jonathan sabía que la integridad de Claire estaba fuera de toda duda. Compuso un mensaje utilizando un servicio de correo electrónico anónimo. «Agente Donovan, soy Jonathan Gray. Tengo información útil sobre un sindicato criminal involucrado en tráfico, extorsión y tecnología ilegal. Adjuntos hay archivos encriptados que contienen sus movimientos y actividades recientes. Puedo proporcionar más detalles,
pero necesito garantías de seguridad. Me están vigilando de cerca y un paso en falso me costará la vida. Si está dispuesta a actuar, contácteme a través de este canal seguro. El tiempo es crítico. Jonathan adjuntó algunos registros fuertemente redactados como un adelanto de lo que tenía, asegurándose de que fuera suficiente para captar el interés de Claire sin revelar toda su mano. Hizo clic en enviar y se recostó, la tensión en su pecho implacable. A medida que pasaban los días sin respuesta, Jonathan continuó su vigilancia. La función oculta del dispositivo resultó invaluable, registrando cada movimiento del sindicato. Documentó sus transacciones, envíos e incluso fragmentos de conversaciones cuando el dispositivo estaba activo cerca de sus operaciones. Usando un micrófono de alta potencia disfrazado de una herramienta de taller común, comenzó a grabar en secreto sus propias interacciones con Víctor y sus hombres. Cada visita, cada amenaza, cada demanda, todo se almacenaba en una unidad segura enterrada en una computadora de señuelo que guardaba en el sótano. Jonathan también ideó una segunda capa de protección. Si algo le sucedía, las grabaciones y los datos se enviarían automáticamente a múltiples medios de comunicación y agencias de aplicación de la ley. 3 noches después, Jonathan recibió una respuesta. El correo electrónico era breve y directo. Jonathan, soy Claire Donovan. He revisado tus archivos y creo que necesitas reunirte conmigo en persona para hablar de tu seguridad y los próximos pasos. Tenemos que actuar rápido, pero ya no podemos arriesgarnos con la comunicación digital. Hay un restaurante en la Ruta 7, 10 millas al norte de tu ubicación. Estate allí a las 10 de la noche mañana. Siéntate en la cabina de la esquina junto a la ventana. Te encontraré. No traigas a nadie ni le cuentes a nadie sobre esta reunión. Jonathan sintió una mezcla de alivio y pavor. Estaba un paso más cerca de escapar de las garras de Víctor. Pero si el sindicato se enteraba, todo terminaría. Al día siguiente, Jonathan empacó los archivos más críticos en una unidad portátil y la aseguró en un compartimento oculto de su chaqueta. También programó su servidor para iniciar una carga masiva de datos en 24 horas, por si algo salía mal. Antes de irse, hizo una última grabación de sí mismo. Si estás escuchando esto, no lo logré. Los archivos adjuntos expondrán todo. Llévalos a las autoridades y no dejes que el sindicato de Víctor se salga con la suya. Almacenó la grabación con el resto de su evidencia, esperando que no fuera necesaria. A las 10 de la noche, Jonathan llegó al restaurante casi vacío. Se sentó en la cabina de la esquina como le indicaron, con el corazón latiéndole con cada segundo que pasaba. Miró la puerta, medio esperando que Víctor o Marco entraran. Finalmente entró Claire. Iba vestida de forma informal, pero su mirada aguda barrió la habitación antes de acercarse a él. Jonathan, dijo, deslizándose en la cabina frente a él. Tienes un aspecto terrible. Gracias, murmuró. Me siento peor. Claire no perdió el tiempo. Los archivos que me enviaste son sólidos. Si tienes más, podemos construir un caso hermético contra ellos, pero debes estar listo para desaparecer. Esto no terminará limpiamente. Jonathan asintió. Tengo todo lo que necesitamos, pero sigo trabajando con ellos. Notarán si desaparezco. Necesitamos un plan que no revele mi tapadera hasta el último momento posible. Claire se inclinó. Te protegeremos, pero tienes que confiar en mí. ¿Tienes acceso a sus operaciones? Jonathan dudó. A través del dispositivo que se llevaron, registra sus actividades, pero necesito más tiempo para recopilar lo suficiente para exponer toda su red. El tiempo es un lujo que no tenemos, dijo Claire. Dame todo lo que tengas para el final de la semana. Iremos a por ellos, los derribaremos y te sacaremos de aquí. Jonathan salió del restaurante sintiéndose aliviado y aterrorizado a la vez. Ya no estaba solo, pero el riesgo había crecido exponencialmente. Si Víctor descubría el más mínimo indicio de su traición, todo se desmoronaría. De vuelta en su taller, Jonathan redobló sus grabaciones, decidido a recopilar todo lo posible antes de que el FBI actuara. El reloj seguía haciendo tic-tac, pero ahora